Señal de contrabando. Por Cítrica Radio. Joyas del cine de terror, obras infaltables en tu biblioteca e historias extraordinarias de todo tipo se combinan en un desayuno confeccionado por Franco Felice. Estás escuchando Amanecer Negro. Hay diferentes maneras de verlo y siempre están las separaciones más amigables, están las separaciones más entendidas y están las separaciones que directamente dicen, bueno, nos llevamos mal y no nos podemos ni hablar. En el caso de Pink Floyd, esta banda que, como te dije, se funda a fines de la década mediados de la década del 60 en Inglaterra y que, palabras más, palabras menos, llegó a su final allá por 1995, ya con otra formación no tan diferente de lo que fue en sus años de gloria, pero igual así diferente. Fue el núcleo de dos grandes compositores, dos grandes de la música, del rock progresivo, del rock en general, de la cultura popular. Uno fundador de la banda, como es Roger Waters, que ya hemos hablado de él, y el otro, uno que no fue fundador, pero que sin él no se podría hablar de Pink Floyd, que es David Gilmour, que ingresa en 1968 en reemplazo de quien sí fue el fundador, que fue Syd Barrett, que ya en ese momento, cuando ingresa Gilmour, estaba totalmente consumido por las drogas, por el LSD, por la depresión, por la angustia, y se tornaba imposible no solamente que salga a tocar, sino se ha dicho que incluso hablar con él era una tarea de riesgo. Entonces, bueno, en reemplazo de él aparece este joven David Gilmour, por lo cual ya teníamos en la ecuación a Roger Waters, como te dije antes, y entre Waters y Gilmour comienza una sociedad compositiva que fue la que marcó los años y las décadas siguientes y todos los discos de Pink Floyd, a tal punto de que, bueno, uno cuando habla de duplas compositivas, por lo menos en el rock, la primera que nos viene a la cabeza es Lennon-McCartney, ¿no? Que ya es una marca registrada, es decir, Lennon-McCartney, por John Lennon y Paul McCartney, que en los Beatles fueron los compositores del 95% de las canciones del catálogo de la banda. En el caso de Pink Floyd ocurre lo mismo, pero entre Gilmour y Waters, siendo que en este caso las composiciones la tarea estaba mucho más repartida. ¿Por qué? Porque Waters siempre fue, más allá de ser un músico, no vamos a hablar de sus capacidades técnicas, pero más allá de ser una persona muy creativa, siempre fue un ideólogo, siempre fue el cerebro. Yo siempre digo que el cerebro de Pink Floyd es Roger Waters, un poco por la parte intelectual y un poco por el costado de la lírica. O sea, el 99% de las letras de Floyd son obra de Waters y tocan temas bastante sensibles y bastante personales, como la muerte de su padre, bueno, la guerra. Él es un antibelicista confeso desde siempre. Sabemos que últimamente se habla mucho más de Waters cuando hace algún comentario político que de su música, cosa que, bueno, ya a esta altura no se le puede reclamar mucho. Y aparte creo que todos los que conocemos la obra de Pink Floyd sabemos que Roger Waters desde hace 60 años que está metido en política y que siempre opinó, y que The Wall, por ejemplo, para nombrar el caso más conocido, no es no habla sobre una pared de un albañil, ¿no? The Wall tiene un sentido político, y nombro The Wall porque es el caso que conocemos todos, pero esto fue siempre así, desde antes, incluso después. Entonces, comienza esta dupla creativa que desde el comienzo se dice que, ya lo dicen algunos biógrafos de la banda, incluso gente que estaba cercana a ellos, empezó a haber una relación bastante tirante por una cuestión de egos, ¿no? Por una cuestión de que se dice que Roger Waters es la persona más egocéntrica del mundo, con el ego más grande, cosa que no lo dudo tanto, y que David Gilmour no tenía como muchas intenciones de dejarlo ceder en todo. Era como que decía, bueno, está bien, vos formaste la banda, vos sos el principal compositor, yo hago la música, está bien, yo no sé escribir letras, yo no tengo conceptos en mente, pero soy parte tanto como vos, no me voy a dejar pisotear. Ya afianzado Gilmour post Barrett, ¿no? Claro, ya con un Gilmour que ya había grabado un buen número de discos, quizás 2, 3, 4, ya estamos en la década del 70, estamos en las puertas de lo que fue la gran explosión a nivel comercial de Pink Floyd, todo esto previo a The Dark Side of the Moon de 1973, pero ya en ese entonces había como rispideces a tal punto que la primera pelea conocida entre ellos ocurre en 1969 durante la grabación de Ummagumma. Ummagumma es el cuarto disco de estudio de Pink Floyd, que es un disco doble bastante extraño porque uno es un disco en vivo y otro es un disco de estudio. La particularidad que tiene el disco de estudio es que son 5 canciones, cada una firmada por un miembro individual de la banda. O sea, cada uno escribió una canción excepto Waters, que hizo 2, por eso son 5 y son 4 miembros. Ahí está la falla numérica. Y en ese momento, cuando le toca a Gilmour componer su canción, le pide por favor a Roger Waters si le da una mano para escribir la letra, y que la composición la hacía él, que no hay problema, y Waters le dijo tajantemente que no. Dice, yo no escribo canciones para otros,
Esto cuando eran jóvenes y cuando Gilmour tenía apenas 2 años en la banda. Bien. O sea, ¿a qué voy con esto? La disputa empieza desde mucho antes de los grandes años de pelea convulsionados como de fines de los 80. Ya a fines de los 60 había como mala onda en un punto entre ellos, pero eran situaciones aisladas. Claro. Los años siguieron, los discos siguieron, las composiciones siguieron y es como que se encontró un cierto equilibrio, cierto balance, pero siempre con la figura dominante de Roger Waters, que desde el comienzo de la banda hasta el fin de sus días en Pink Floyd siempre fue como ese, a mí no me gusta usar este término, pero se lo ha usado mucho con él, como esta suerte de dictador en Pink Floyd. Ok, le va a encantar a Roger Waters. Seguro, sí. Hay algo muy interesante que todo, pero puntualmente a mí me sucede con este caso desde la perspectiva de los grupos y de las composiciones en grupo, una convivencia turbulenta o que se ha tornado más turbulenta con el paso del tiempo y exitosa. Sí, por supuesto, todo esto acompañado de muchísimo éxito, Claro. lo cual me parece a mí, no sé porque nunca tuve mucho éxito, me parece que como que un poco exacerba estas cuestiones, Sí. porque ser exitoso y llevarse mal y saber que lo que los mantiene unidos y los que mantiene el éxito es esa unión, debe ser peligroso, o sea, peligroso en un sentido humano. ¿Hasta dónde estiramos? ¿Hasta dónde tiramos? Porque no nos podemos ni ver, Sí. estamos amasando millones, estamos girando, somos famosos, pero no nos podemos ni ver y cuando nos vemos nos peleamos. Claro. Y ninguno de los dos creo que es tan bobo como para decir, bueno, no lo hacemos más porque no te quiero ver más. Entonces fue como un poco la cuerda que se tensó durante muchos años. Durante los 70 esto continúa y de alguna manera el protagonismo de Roger Waters, su figura, fue como captando cada vez más espacio. Yo cuando pienso en los años de Pink Floyd, post Dark Side of the Moon, por ejemplo en Wish You Were Here de 1975 o Animal de 1977, incluso The Wall de 1979, yo me imagino a Pink Floyd como una torta y que Roger Waters se la va comiendo él solo y que no le deja las migas a los demás, o como que él la va agarrando y dice, no, esto me lo llevo yo. ¿Y esto por qué lo digo? La metáfora porque es en esos años donde los discos de Pink Floyd casi que pasan a ser... Es un poco polémico y me he puteado por internet con mucha gente por esto, pero casi que pasan a ser trabajos solistas de Waters, porque uno escucha Animals, por ejemplo, uno de los mejores discos de Pink Floyd, una obra maestra en su top 5 de discos absolutos, pero la participación que tiene David Gilmour en ese disco es bastante baja, es algo bastante limitado. Richard Wright, que era el tecladista de Pink Floyd, que fue otro fundador y otro gran compositor, es el primer disco donde no compone nada, y todo esto no es casualidad, sino que todo lo acaparaba Roger. Claro. O sea, Waters es como que ya en Animals parece un disco solista de él casi, porque Gilmour lo único que hace en ese disco es cantar un verso de la canción Dogs, y bueno, obviamente, cuando digo no hace nada, quiero decir no compone, obviamente que es el que toca, Claro, el que graba, pero no tiene participación en la creación, sino como que Waters componía la canción y le decía, bueno, tocamos esto. Y Gilmour también siempre lo pensé, un poco como para decir, bueno, no me quiero enroscar con este hinchapelota, lo voy a hacer y después hago mi disco solista que está bueno, cosas así, pero ya en Animals eso se nota. En el disco anterior de Animals, Wish You Were Here, se nota cierta omnipresencia también de Waters, no tanto como en Animals, porque bueno, en Wish You Were Here, por ejemplo, está la canción homónima, Wish You Were Here, una de las más famosas de Pink Floyd, que la canta David Gilmour, por lo tanto es como que fue su caballito de batalla, porque la canción más conocida del disco la cantó él. Entonces el resto era como que estaba dominado por Waters. Pero ya en esa época comienza a parecerse a la banda de Roger Waters, más que Pink Floyd, cosa que se termina de explotar y de caer en pedazos justamente con The Wall, que The Wall para mí, yo tengo una relación muy de amor-odio con The Wall por varios motivos que ahora no voy a entrar, sino que centrándome en lo que fue el papel de Roger Waters, para mí The Wall es un disco de él, es un disco de que Waters. de Waters, es un disco que está firmado como Pink Floyd, pero si uno lo escucha, y no es que yo digo por esto, sentate y escuchalo y tratá de desmenuzar cosas que no son de él, y son casi nulas, o sea, es un disco que te diría que casi el 100% está hecho por él, excepto, como siempre hay salvedades, no sé, Comfortably Numb, que es una de las canciones más conocidas, el estribillo lo comparte con Gilmour, por lo tanto uno acá dice, bueno, me acuerdo de esto, entonces como están los dos sigue siendo en mi mente el Pink Floyd de siempre, pero ya son discos prácticamente del solo, y esto explota, o sea, The Wall fue la antesala, esto se exacerba absolutamente y ya pasa a ser un chiste en el siguiente disco, que es The Final Cut, que es el último que Waters graba con ellos, luego de esto él se va. The Final Cut, que es un disco olvidado e ignorado dentro de la carrera de Pink Floyd, pero que aparte es un disco que habla mucho de lo que fue la guerra de Malvinas, es un disco que se graba en 1982, sale en 1983, tiene esta postura antibelicista de Waters, que estaba totalmente en contra de la invasión británica, siendo él un británico, lo aclaro, y es un disco que, bueno, habla de, no sé, menciona a Margaret Thatcher, a Galtieri, eso es súper interesante, y es un disco 100% Waters. Gilmour aparece 2 veces, creo que en una sola canción canta
y después te olvidás que está, y es un disco, está buenísimo el disco, es un disco bastante particular, pero a lo que voy acá, lo que quiero dejar en claro es la omnipresencia que fue teniendo él. O sea, si uno hace una línea cronológica desde fines de los 60 hacia mediados de los 80, uno va viendo como cada vez la figura de Waters va haciéndose más grande dentro de la banda y se va quedando con todo lo que es la creación, y el resto, bueno, sí, podés cantar un verso, podés meter un solo acá, era como... Pero como la ideología y los conceptos eran todos de él, tomó este partido hasta que en 1985 ya era insoportable las peleas, los egos. Se dice incluso que se llegaban a no hablarse durante un año los miembros porque era totalmente atroz la convivencia. Waters decide irse de Pink Floyd y así queda, bueno, la banda sin su miembro fundador segundo, porque Syd Barrett ya se había ido, ya estaba recluido en su casa, pelado y gordo y drogado. Y la banda queda al mando de Gilmour, que recordemos que no era un miembro fundador, pero se tuvo que hacer cargo. Claro. Dos cosas te escucho y pienso. Por un lado, la decisión, la postura de Waters de no ceder nada, al contrario, absolutamente profundizar. Y esto no es nada, Y lo segundo también respecto a el lado Gilmour de la historia, un Roger Waters de vuelta, que compuso en el 82 una canción que hablaba del conflicto bélico, de la guerra. Un disco. Malvinas, un disco sí. De Final Cut. El lado Gilmour, porque uno imagina ese Roger Waters cayendo, metafóricamente hablando, con mapas de Malvinas componiendo demás. Sí. Gilmour, su postura, su lectura, Gilmour apuntaba a otra cosa. Eso también es muy interesante porque se lo ha acusado incluso por fundamentalistas de Waters. Se ha acusado a Gilmour de un tipo que no tiene ideología o que no le interesa o que no. Cosa que se aleja mucho de la realidad. Claro. Quizás lo que ocurre aquí es que dentro de la banda Gilmour no exploraba sus cuestiones más ideológicas, claro. Y Roger siempre fue un animal político, siempre fue como, bueno, yo soy un denunciador y soy un compositor y soy un letrista, bueno, yo voy a plasmar en un disco lo que pasa. Gilmour era más como, me lo guardo para adentro. De hecho tienen posturas políticas bastante similares, ambos son socialistas de izquierda, o sea, no es que uno era de derecha y el otro de izquierda y no podían entenderse por eso, ¿no? Era simplemente por eso, pero Gilmour siempre fue muy discreto, incluso esto va de la mano con su confesa incapacidad de escribir letras, o sea, no es que le faltaba creatividad, sino que simplemente no encontraba quizás ese vehículo. Y después, en un momento, empezó como a hacer suena un poco cruel, ¿no? Y empezó a ser como el que componía la música solamente, hacía los solos, grababa las bases, pero las letras eran de Waters. Claro. Entonces, fue como toda esta guerra de egos que se fue chocando tanto que en un momento, cuando Gilmour decide continuar con la banda, en 1987, editan el primer disco sin Roger Waters, A Momentary Lapse of Reason, que es otro capítulo de la historia, no importa. Esto despierta la furia absoluta de Roger Waters, que él decía y sostenía que Pink Floyd era él, y que la banda no podía salir a tocar usando ese nombre, lo cual comenzó en la parte más amarga, me parece a mí, de un montón de cosas, pero en general de lo que es una banda de rock, que son los llamados entre abogados. O sea, se llamaban en la corte, tuvieron que verse Gilmour, Waters, Nick Mason, el baterista, otro miembro fundador, y bueno, Richard Wright u otros managers, productores, para pelearse por el nombre. O sea, literalmente se estaban peleando por un nombre porque Waters no quería que la banda siga tocando con ese nombre, porque sostenía que el nombre era propiedad suya, a tal punto que no solamente quiso despojar a la banda de su nombre, sino que también de cuestiones más cercanas a lo que es la mercadotecnia y todo eso. Por ejemplo, uno de los objetos de merchandising más famosos de Floyd es el famoso chancho volador Algie, sí, que aparece en la portada de Animals. Un ítem que la banda durante sus conciertos se la tomó como, bueno, estamos tocando, un chancho inflable empieza a volar. Bandera, claro. Una bandera, un distintivo de la banda. Bueno, Waters empezó a decir que eso no lo hagan más porque el chancho había sido idea de él, y lo que hizo Gilmour, muy inteligente para como lavarse las manos, fue que a la escultura, al globo del chancho, le puso 2 testículos enormes, o sea, dos huevos ahí atrás, como una respuesta a Waters de, bueno, acá tenés el chancho. Y lo seguían usando, pero con 2 huevos. Entonces era como un insulto a él. Empezaron estas guerras de comentarios así. Algo que pasa con lo del chancho, pasa con lo del título. Y siempre me llamó la atención la diferencia entre, por ejemplo, la pelea Gilmour-Waters en Floyd, que era más en juzgados, era más legal, era más amarga, sí, que por ejemplo yo la comparo con Lennon-McCartney, que se puteaban en canciones. Era como más divertida la de Lennon-McCartney, porque por ahí uno sacaba un tema puteándolo y el otro le respondía, y en el disco siguiente había una foto, una letra que era un bardeo a McCartney, cosas así. Estos no, estos era como que acá se llevaban mal en serio, a tal punto de que dices, no te voy a hacer una canción puteándote, no, voy a escribir. Te voy a hacer un juicio. Te voy a hacer un juicio, te voy a sacar la mitad de las ganancias porque la banda es mía. Cosas así. Esto fue pasando. Entran los 90, se edita The Division Bell en el 94, el último disco de Floyd sin Waters y de la carrera de Floyd en general. La banda se separa
Y siempre quedó ese amargor. O sea, una vez que la banda se separa luego de los 90, cada miembro de Pink Floyd era como una isla. No se hablaban entre ellos, en la prensa no se mencionaban, estaban totalmente alejados entre sí. Hasta que en 2005 ocurre el milagro. No ocurre el milagro, sino que gracias al festival Live Aid, donde se juntaban fondos. Fue un festival donde se juntaban fondos para el hambre en África. Sí. Pink Floyd volvió a tocar de la mano de un productor que ahora no recuerdo el nombre, pero Bob Geldof me parece que es el famoso filántropo, que permitió que la banda se vuelva a juntar. Al día de hoy no entiendo cómo después de todas las peleas que te conté, se juntó Pink Floyd para tocar 4 canciones en el 2005 con Waters. O sea, Waters y Gilmour. Waters y Gilmour en un mismo escenario después de 22 años. No sé qué habrá pasado ahí. Cuánto habrán hablado, pero tocaron 4 canciones. La gente ahí en África como... La gente no pudiéndolo creer, claro, exactamente. Tocaron 4 canciones, pero fue un episodio solo y después se volvieron a pelear y empezaron a hablar mal de ellos. Algo muy interesante es que estas cosas, estos breves encuentros entre ambos, cada vez que ocurrían uno decía, bueno... Hicieron las paces, está todo bien. Al mes salía una entrevista a Waters diciendo que Gilmour era un hijo de puta, que era un ladrón, que era poco creativo. Gilmour respondía diciendo que era un antisemita, que era un misógino, que era un dictador. O sea, nunca había paz total. Esto ocurre en 2005, cuando está esta reunión efímera. En 2008 fallece el tecladista de Floyd, Richard Wright, lo cual hace que como que se muera toda expectativa de una reunión posible de Pink Floyd original. Y en 2011, cuando Roger Waters, así cronológicamente lo digo, Roger Waters comienza con su gira de Wall, sí, donde interpreta el disco por completo. Todo bien, bárbaro. Después se vuelven a pelear. O sea, constantemente iba ocurriendo esto. Y no por nada, no casualmente estamos hablando ahora de las peleas y de toda esta eterna disputa entre ambos, porque hace poco menos de un mes, sí, la esposa de David Gilmour, Polly, la autora de las letras de su marido, salió a decir que por las posturas que tiene Waters con Israel, con Ucrania, con toda esa cuestión de que apoya a Putin y eso, salió a decir que Waters era un nazi, o sea, le dijo nazi, antisemita, nazi, misógino, no sé, un catálogo de insultos. Y Gilmour salió a decir en Twitter que sí, que su esposa tenía razón, como diciendo todo lo que dice ella, o sea, bien medio pollera, dijo todo lo que dice ella es totalmente comprobable. Entonces volvió toda esa pelea, Waters le volvió a contestar, esto fue hace 2 semanas, insisto. Sí. Publicó una nota en una carta en sus redes, o sea que parece ser una pelea que no tiene fin. Es una relación que comienza turbulenta en 1969, como te dije en la grabación de Uma Guma, cuando Waters se niega a escribir una canción a Gilmour. 60 años. 69 exactamente. 60. Y con los años fue teniendo sus idas y vueltas, o sea, es como que sube, baja, se va a la mierda, baja muchísimo. Han habido todas estas peleas, ha habido juicio de por medio, ha habido abogados, han habido fans que dicen, bueno, ya no se van a juntar, han habido millones de dólares en juego y al día de hoy continúa. Pero algo que pasó, que esto no cambia el panorama para nada, pero me llamó la atención, hace poco se supo, por medios de la música, que Roger Waters tiene la curiosa y para mí innecesaria idea de volver a grabar The Dark Side of the Moon él solo. Una decisión que no comparto para nada porque me parece que es al pedo tocar una obra maestra. Pero bueno, él lo quiere hacer, que lo haga, es su disco también, o sea, es todo de él. Y un periodista de Inglaterra salió a escribir una nota en la que contaba sobre esta idea que tiene Waters. Y el periodista como que se abusó de confianza o pensó como todo periodista que tiene la razón absoluta y que sabe lo que piensa su objeto, el entrevistado. Claro. Y escribió en una nota en un diario de allá de Inglaterra, puso, seguramente Waters haga también esta regrabación de Dark Side of the Moon para olvidarse de los horribles solos de guitarra de David Gilmour. A lo cual Waters se entera y sale a escribir un comunicado que lo publicó en su Instagram hace muy poco, en la cual... Creo que es la primera vez en 60 años que dice algo bueno de Gilmour. Dice que es un excelente guitarrista, dice que es un gran músico y que de ninguna manera él quisiera grabar el disco para olvidarse de sus solos, porque nadie se va a olvidar de sus solos, porque es un disco que ya está en la historia. Así que por favor, le dijo al periodista, usted evocó... Solamente yo puedo bardearlo. Claro, fue un poco así, fue como, lo voy a bardear yo, pero aparte yo no dije eso, y le tiró todos esos insultos muy británicos de You little rubbish. I'm polite. Claro, oh, no. You made me sick. O sea, le puso como que no escribas cosas que se te ocurren a vos, en todo caso, que son tus pensamientos. Pero fue muy loco ver que debe ser la primera cosa buena que dice Waters sobre Gilmour en 60 años. O sea, lo atacaron, pero es como, yo solo lo puedo atacar. Claro. O sea, es como los hermanos, vos lo tocás y te mato, yo le puedo pegar. O sea, es así. Es poesía pura esto. Es genial, es genial. Y son dos viejos, insisto, aparte son dos tipos que viven muy lejos entre sí, entonces no se ven nunca. Y uno vive, Waters vivía en Manhattan, bueno, en Estados Unidos estuvo viviendo mucho tiempo. Creo que ahora sigue viviendo en Manhattan, si no me equivoco, siendo él británico. Waters y Gilmour sí viven en Inglaterra, en una campiña inglesa, creo que en Cambridge,
Cambridge, no sé dónde. O sea que no se ven, por lo menos tienen esa virtud que no se cruzan yendo a comprar, pero siempre que uno se entera del otro porque uno lo está puteando o porque uno se acordó de una pelea. Pero insisto que para mí, dentro de lo que es la historia del rock, es una de las peleas más interesantes y divertidas porque no termina nunca, o sea, siempre pasa algo. Siempre hay una guerra nueva para pelear. Siempre hay una guerra nueva, por ahí Waters el día de mañana un saludo de fin de año a sus fans y Gilmour le contesta que es un hijo de puta, o sea, y continúan así, pero bueno, lo importante acá es la música y el legado está, creo que todos nos vamos a acordar más el día de mañana de la música de Pink Floyd que de las peleas entre ellos, pero no deja de ser interesante porque se conocieron como jóvenes que tomaban LSD peleándose y ahora son dos ancianos canosos y arrugados que se siguen peleando. Es un estreno hermoso, es realmente hermoso. Celebro mucho que en este contexto tengamos esta columna de Franco Felice. Estará acompañándonos toda la semana y vemos el comunicado de Roger Waters. Roger Waters is aware of the incendiary and wildly inaccurate comments made about him on Twitter by Polly Samson. Claro, respondiéndole a la y abajo es como, de, está tomando cartas en el asunto. Y los abogados. Está 18 abogados. Familia claro, que se come. Exactamente. Y en el mismo perfil de Waters está un poco más reciente una foto que subió él de los 4, de una foto de uno de los ensayos de este show del 2005, donde le responde al periodista que habló mal de Gilmour. Es genial. No, es genial y aparte los dos, ninguno necesita prensa, pero saben que están ahí siempre. Perdón, pero el comunicado de fondo tiene una foto de Roger Waters así como... Claro, súper egocéntrico, ¿viste? Soy un tipazo, boludo. Claro, mirá que voy claro, sí. Y los fans que después, bueno, los comentarios en Instagram, en Twitter son geniales. Sí, o sea, es como comer pochoclo. Sí, ya es un meme, sí. Franco, gracias por traer este tema. Franco va a estar con nosotros todos los días, está detrás de vidrio y va a hacer apariciones esporádicas todo el tiempo. Tiene todas fotos de él en el Instagram, boludo. Ahí está, esa foto en blanco y negro de él de espaldas. Claro. Está viendo porque tiene razón, son todas fotos de él. En el estudio, ahí grabando, qué sé yo. En la foto, no, una foto más vieja que recién apareció que él estaba debajo de la selfie. Igual a Peckerman. Ahí en esa misma foto, bueno, él dice there's a crappy article in the New Statement. Bueno, ahí está diciendo como que alguien escribió un artículo de mierda hablando mal de cosas que yo no dije y lo defiende. Y en esa línea donde él dice lo de Waters es como, sí, está a mí me gusta y lo veo. Está a mí me gusta, está a mí me gusta porque sí, dije esto es genial. Acá Topo Suma dice la data que maneja Franco. Franco, gracias totales por esta columna de estreno Amanecer Negro. Bueno, muchas gracias. Parece que, a ver, quedamos miércoles, pero sé que es una columna que cuando la situación lo requiera va a estar ahí. Sí, la rueda de auxilio. Sí. No, es mucho más que eso, es el motor. El motor de auxilio. No es de auxilio. Bueno, está bien, yo digo de auxilio porque me tiro abajo, pero nada más. Gracias. Yo soy de auxilio. Gracias totales. A vos, a ustedes. Gracias por estar ahí. Es un placer. ¿Te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. Exactamente. Ya está Lu Condi, Patorra se viene. Ya fue. No sin antes ir un tema de Pink Floyd. Vamos con uno. Antes elegí uno, What's At The Deal, que la canta David Gilmour. Y quise ser justo y para el cierre una que canta Roger Waters, que es Saint-Tropez. Así como para hacer 50-50 y que no se peleen. Pues ya veo que uno escucha la columna y dice, usaron una canción mía y no de él y así. Entonces, juicio a Franco, una de las dos. Corte musical y ya venimos.